Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da TVX para poder acercarnos, para poder conversar, para poder tener puntos de vista diferentes y poner elementos sobre la mesa. Y a partir de ahí ir construyendo nuestras propias narrativas, nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas, nuestros propios valoraciones sobre la realidad. Y a partir de ahí, construir. Ponernos de acuerdo para construir un mundo más bonito, un mundo más justo, un mundo más solidario. Porque solo a partir del diálogo y a partir de reconocer al otro y a la otra, podemos construir un mundo mejor. Este día, hoy, lunes, quiero que hablemos un poquito de el tema que se está moviendo, a partir del anuncio que se dio el fin de semana por el presidente Bukele, en el que se decía en un tuit que se va a aprobar o que el gobierno va a poner al Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, para ver un poquito esta medida, quiero que separemos el programa en dos. Por un lado, quiero que hablemos del Bitcoin, qué es el Bitcoin, qué está, qué significa eso, cómo se come. Y por otro lado, qué significa eso en términos de política económica, en términos de medida de un gobierno. Y para eso les voy a plantear un ejercicio de entrada, que ya vamos a ver. ¿Por qué les voy a comentar esto? Ahorita estoy entrando aquí a una plataforma donde se negocian bitcoins con un dinero de práctica. Ahí te dan como $10,000 así ficticios. Entonces voy a poner esos $10,000 ficticios en bitcoins. Voy a comprar esos $10,000 en bitcoins ahorita. Denme un ratito. Ya los compré. Vamos a ver qué pasa con esos $10,000 en bitcoins cuando termine el programa. ¿Qué son los bitcoins? Los bitcoins son, para hablar de los bitcoins y qué son los bitcoins, primero tenemos que irnos un poquito hacia atrás y ver qué es la moneda, de dónde sale una moneda, para qué sirve el dinero. Al inicio, cuando las sociedades se comenzaron a asentar, cuando las civilizaciones comenzaron ya, o la humanidad comenzó a crear asentamientos y a partir de eso ir mejorando las formas de producción, donde ya no solo se tenía que ir a cazar y solo recoger la fruta, sino que ya se tenían sistemas productivos de agricultura, sistemas de crianza. Eso empezó a generar excedentes en las sociedades y en las economías. Y con los excedentes viene también el intercambio, la especialización y el intercambio. Porque entonces yo me puedo especializar en producir determinadas cosas. Porque si como sociedad en general hemos encontrado la forma de distribuirnos cómo producir las cosas, yo puedo especializarme en producir manzanas, o me puedo especializar en producir madera. Y alguien más se puede especializar en producir carne, en producir pescado. Y entonces, pues si yo que estoy especializado en manzanas, quiero carne algún día. Y entonces intercambiamos manzanas por carne. Ahí nos ponemos de acuerdo de cuántas manzanas van a ser, cuántas libras de carne. Eso, plantea dificultades, plantea retos que me imagino que ya se los están imaginando. ¿Qué pasa si yo no quiero manzanas? Si yo en ese momento no quiero carne, sino que quiero otros vegetales. Entonces, no nos podemos poner de acuerdo. ¿O qué pasa si yo en ese momento no quiero carne, pero puede que quiera carne después? Pero quien se especializa en carne, solo en este momento tiene carne. Y que le va a faltar mucho después, ¿no? Entonces, eso que vamos viendo
¿vea? Esas especializaciones, ¿vea? Y ese intercambio, que en ese momento, que ese trueque puede que temporalmente tenga problemas, van generando, diciendo, bueno, para ir solventando estos problemitas, encontremos un común. Encontremos qué en común podemos tener y que a partir de ahí lo podamos intercambiar. Y ahí se empezaron a salir varias cosas, ¿no? Como la sal, bueno, entonces cambio mis manzanas por tantas libras de sal. Y yo sé que después esas libras de sal las voy a poder intercambiar por tantas libras de carne. Y así fue evolucionando de diferentes formas hasta ir encontrando cuáles son los mejores mecanismos para guardar valor, que eso es al final de cuentas el dinero, ¿vea? Es un mecanismo que te permita guardar valor. Y una de las principales características que le dieron a eso es que fueran elementos de la naturaleza, o elementos, ¿vea?, en general, que fueran de difícil producción, ¿vea?, porque si es de fácil producción, cualquiera puede tener dinero, ¿vea?, y hacer todo un relajo en las economías. Entonces algo que fuera de difícil producción, de difícil acceso, que se pueda dividir en varias partes, ¿vea? Y entonces en esa búsqueda pues salen los metales preciosos como el oro, ¿verdad?, donde es difícil de obtener el oro. Además uno lo puede subdividir, ¿verdad?, lo puede partir en pedacitos y que cada pedacito valga tanto. Y entonces se llega a ese consenso sobre el oro, que luego, ¿verdad?, también por su transportabilidad, ¿verdad?, porque andar un montón de lingotes de oro implicaba andar cargando un gran volado. Entonces eso se fue transformando a dinero fiduciario. ¿Eso qué quiere decir? Que se basa en la confianza. Entonces, a convertir esos oros, esa masa de oros, en papeles que representaban tanto oro. Y poco a poco esos papeles se fueron convirtiendo en los billetes y las monedas que ahora conocemos, ¿sí?, que iban teniendo su respaldo en cuanto representaban esos billetes en oro. Con el desarrollo de las economías capitalistas globales, con la transnacionalización, los acuerdos de Bretton Woods, se va rompiendo también un poco ese esquema del patrón oro, y las monedas van teniendo su sustento en los gobiernos y en las instituciones que las representan. Así, el dólar tiene su sustento, o tiene respaldo, por la Reserva Federal estadounidense. O sea, si algo pasa con el dólar, quien responde es la Reserva Federal estadounidense. En el caso del euro, por ejemplo, es el Banco Central Europeo. Si algo pasa con el euro, responde el Banco Central Europeo. Y así con las demás monedas del resto de los países, ¿no? Si algo le pasa al Empira, responde el Banco Central de Honduras. Si algo le pasa al colón costarricense, responde el Banco Central de Costa Rica. Y así, las monedas, los billetes, el dinero, está respaldado por los bancos centrales o por los países que emiten ese dinero. Pero ahí estamos hablando entonces del dinero físico, de los billetes y las monedas en físico. Luego, con el desarrollo de las computadoras, del internet y de todo el tema de la informática, se va generando también el dinero virtual. Que ojo, que es diferente el dinero virtual que las criptomonedas. Porque el dinero virtual ya existe desde hace bastante y nosotros y nosotras lo venimos usando también desde hace bastante. Cuando hablamos entonces del dinero virtual, estamos hablando de esos dólares, por ejemplo, que estaban en físico, pero que luego podemos ir a un banco, los depositamos en el banco y luego se hacen las transferencias así de manera electrónica, donde ya yo no soy el que te doy el billete de $100, sino que le digo al banco que te haga la transferencia a tu cuenta de $100.
¿verdad? O ya no me haces la transferencia a mí, sino que el banco hace la transferencia de manera electrónica hacia mi cuenta. O sea, o como funcionan los mecanismos de transferencia de dinero por teléfono, ¿verdad? Como los que vemos ahí de alguna de las compañías telefónicas. Pues eso es dinero electrónico y ya lo hemos venido usando. ¿Vea? Con todo este tipo de transferencias, los bancos, cuando los bancos se transfieren dinero entre sí, están haciendo eso. ¿Vea? Están manejando transferencias electrónicas. Entonces, dinero virtual ya venimos usando. ¿Y qué es lo que respalda a este dinero virtual? Ese dinero virtual está respaldado en los dólares y los dólares están respaldados en los bancos centrales. Pero esa transferencia implica una transacción. ¿Vea? El hecho de que de manera electrónica o la transferencia, yo le diga al banco, transferirle $100 a esta persona. Esa es una transacción. Y yo le pongo mi confianza al banco, que el banco está realizando esa transacción. Y quien recibe también le pone confianza al banco de que está realizando esa transacción y que ahí va a obtener esos $100. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahí estamos con el dinero virtual. Pues ahí por el 2008, 2009, aparece un paper, un texto académico que planteaba la posibilidad de qué pasaría si las transacciones, esas transacciones, ya no las hacen los bancos, sino que las hacemos entre nosotros, nosotras mismas, entre privados, entre usuarios. Es decir que, bueno, yo te quiero hacer esta transferencia de $100 a vos, pero ya como los dólares, esa transferencia de $100 debería decirle al banco que lo haga. Y el banco lo haría en dólares, que estaría respaldado por la Reserva Federal. Entonces, planteaba ese artículo académico que decía, bueno, ¿cómo sería si, en lugar de hacer ese mecanismo, te digo, nos inventamos nuestra propia moneda de intercambio basada en bits, en componentes electrónicos, ¿vea? En virtual, ¿vea? Que no tenga su respaldo en ninguna institución financiera, que no tenga respaldo en ningún gobierno, sino más bien en la confianza entre nosotros mismos. Y además, esa transacción no le vamos a decir a ningún banco que la haga, sino le vamos a decir a un tercero que está participando aquí mismo que registre esa transacción. Es decir, yo hago la transacción hacia vos y un tercero registra la transacción. Y entonces hacemos un sistema alterno de medios de pago y de transferencias que ya no pasa por el respaldo de las instituciones financieras, por los bancos, por los gobiernos, por los bancos centrales, y más bien está planteada en términos de la confianza, ¿sí? De la confianza que podemos tener entre nosotros y nosotras. Y el registro que se va dando. Esa es como la idea que tenía detrás, o la idea original del Bitcoin. ¿Qué pasa entonces? Bueno, esta idea se comenzó a poner en práctica. Bueno, y ese artículo académico estaba firmado por un seudónimo, así que tampoco sabemos muy bien quién es quien plantea la idea. Ahora, esa idea comenzó a funcionar y se comenzó a desarrollar así, ¿vea? Donde usuarios registraban las transacciones que se daban bajo esa moneda que no se respalda nada más que en la confianza que nosotros y nosotras tenemos que nos vamos a aceptar esa moneda como medio de pago. Es como que si en algún momento yo te dijera, ¿sabes qué? Aceptemos estos lapiceros como medio de pago y vos me digas que sí, aceptemos esos lapiceros como medio de pago. Nadie nos respalda
que esos lapiceros son medios de pago más que nosotros mismos, la confianza que tenemos. Pues lo mismo pasa con los bitcoins. Es la confianza que existe entre la red de usuarios de que ese bitcoin es medio de pago lo que le da el respaldo. Y eso plantea dos cosas. Por un lado, quienes defienden el uso del bitcoin plantean que eso es una democratización de la moneda porque no depende ya de las decisiones de los gobiernos o las decisiones de bancos centrales o las decisiones de los bancos, y es más bien las decisiones de todos y todas, la confianza de todos y todas. Pero por otro lado tiene el problema también de que ese tipo de decisiones pueden estar o están también tal vez ya no sujetas a gobiernos, pero sí pueden estar sujetas a personas o grupos que tengan la suficiente cantidad de dinero o de poder para manipular los valores del bitcoin. Porque como todo se basa en la confianza de la red de usuarios, si yo tengo el suficiente dinero y la suficiente capacidad para que con mi dinero cambiar el rumbo del bitcoin, pues lo que yo pueda decir puede afectar la confianza que hay ahí. Eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones, y hay, por ejemplo, un inversionista que se llama Elon Musk, que es el de motores Tesla y de varias otras inversiones, de otras empresas tecnológicas, que ha venido usando el bitcoin, o que había venido usando el bitcoin, y como tiene el suficiente dinero y tiene la suficiente capacidad, muchas veces un tweet de Elon Musk puede hacer cambiar la valoración del bitcoin en el mercado internacional. Entonces, es un elemento que, si bien se basa en la confianza solo de los usuarios, también está con una enorme volatilidad por la capacidad de los mismos usuarios de manipular el sistema, porque no hay ninguna regulación, porque no hay ninguna institución que lo respalde. Pues un poco ese es el esquema del bitcoin. Así podemos ver qué es el bitcoin o cómo se ha estado funcionando el bitcoin. Pues bien, como les dije, vamos a partirlo en dos el programa. Si ya vimos entonces el bitcoin, veamos eso en términos de medida económica. En El Salvador ya hay personas usando bitcoins. O sea, antes de los anuncios del gobierno, ya hay gente que tiene bitcoins, hay gente que utiliza bitcoins. En el Zonte incluso, el Zonte, para quienes nos ven desde fuera y no saben el país, el Zonte es una playa bastante turística de El Salvador. Se han estado ya usando bitcoins. Entonces, ya hay personas comprando bitcoins a través de plataformas virtuales, hay personas utilizando bitcoins ahí. Y el fin de semana el presidente Bukele hace un anuncio a través de Twitter donde plantea que el bitcoin, o el gobierno de El Salvador estaba planteando que el bitcoin sea de uso legal en el país, una moneda de curso legal en el país. ¿Qué implicaciones puede tener eso? Esto tenemos que irlo viendo, o hay que ser claros, que antes de poder decir si el uso del bitcoin como moneda es una medida buena o mala, antes de poder juzgarla así, tenemos que saber qué es lo que está planteando el gobierno. Hasta ahorita solo hay un anuncio de parte del presidente del país, pero no hay ningún documento oficial que nos permita saber cuál es el alcance de la medida. O sea, ¿qué está planteando el gobierno en términos de eso? ¿Qué va a significar en términos legales, institucionales para el país? Porque eso dependerá de la propuesta de ley que se haga, si es que se va a pasar una ley en la Asamblea Legislativa, que debería de hacerse, si estamos hablando de monedas de curso legal, o si solo va a servir como un respaldo electrónico de algunas cosas, que entonces sería una política nacional que no necesariamente pase por la Asamblea Legislativa, pero que de igual manera debería de tener un documento que permita saber el alcance. O sea, ahorita, en este momento, existen más preguntas que respuestas
sobre el Bitcoin, porque no tenemos claridad de cuál es el alcance. ¿Será que el gobierno va a pagar sus obligaciones en Bitcoin? ¿O será que el gobierno va a aceptar los pagos de los impuestos en Bitcoin? No lo sabemos, no sé, no sabemos si la medida que se está planteando tendrá esos alcances. ¿O se va a tomar las reservas de liquidez, las reservas del país para convertirlas en Bitcoin? ¿O las reservas del país no se van a tocar? ¿O habrá un plan de ir pasando poco a poco las reservas a Bitcoins? Tampoco lo sabemos. Que ese sí sería un tema sumamente delicado. Pero en este momento no lo sabemos. No hay un documento oficial que nos permita saber cuáles son los alcances de la medida. Y mientras eso no exista, no podemos decir si la medida es buena o es mala, si va a traer beneficios o no. Por eso es importante que esta medida, más allá de lo que opinemos de los bitcoins, esta medida debemos de evaluarla como una medida de política pública. Y como medida de política pública, lo importante es que el gobierno sea transparente en los criterios de las tomas de decisiones. Es decir, ¿por qué se toma esta decisión? ¿Por qué en este momento se toma esta decisión? ¿Qué problemas ha identificado que se van a resolver con esta decisión? ¿Cuáles son esos criterios técnicos que fundamentan tomar esta decisión? ¿Cuáles son los resultados de política pública esperados por el gobierno? O sea, ¿qué esperan que se obtenga como país al tener esto? O sea, ¿cuáles son los objetivos, las metas, los indicadores que se deberían de cumplir para saber si fue una medida exitosa o no? Eso lo debe decir el mismo gobierno. ¿Cuáles son los riesgos que el gobierno ha ponderado, que ha dicho, está bien, están estos riesgos, pero estamos dispuestos a asumirlos con tal de hacerlo, con tal de generar estos resultados? Pues todo eso lo debe de hacer transparente el gobierno, para que nosotros y nosotras podamos evaluar si la medida es acertada o no es acertada. Y solo para cerrar, los $10,000 que puse al inicio del programa, esos $10,000 ficticios, porque yo no tengo $10,000, en este momento son 2.175.17 y cada segundo que estoy hablando está cambiando la cifra. Esto es el Bitcoin, así se mueve el Bitcoin. Bueno, amigos, amigas, buenas noches, un gran abrazo.